Normalmente, cuando pensamos en un atleta de élite, la imagen que nos viene a la mente es, digamos, bastante pura. Ujú, totalmente. Te imaginas a, pues no sé, un corredor en una pista de atletismo o a un nadador en la piscina, ¿verdad? Exacto. O sea, todo se mide por la capacidad pulmonar, por la explosividad muscular y todo en un entorno 100% controlado. Claro, es el cuerpo humano enfrentándose directamente al cronómetro o a la gravedad. Pero en un entorno natural. Pero claro, cuando entras en el mundo del automovilismo de máxima categoría, esa imagen tradicional salta por los aires por completo. Ya, es que ya no estamos viendo a un atleta en pantalones cortos corriendo por una pista. ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos hablando de una persona metida en una especie de, bueno, de horno sobre ruedas, atada literalmente a un cohete, intentando jugar una partida de ajedrez a 300 kilómetros por hora. Es una barbaridad. Y fíjate que es la definición perfecta de aguas turbias a la hora de clasificar qué es exactamente un deporte. Sí, totalmente. Y creo que ahí reside gran parte del misticismo de la Fórmula 1, porque la máquina es tan gigantesca, tan imponente a nivel tecnológico, que muchas veces nos ciega, ¿sabes? Ya eclipsa por completo al ser humano que va dentro manejándola. Eso es. Y por eso precisamente estamos hoy aquí, en un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar qué hace exactamente que la Fórmula 1 sea considerada el mayor espectáculo y también el mayor laboratorio de la Tierra. Un laboratorio a altísima velocidad, desde luego. Y bueno, basándonos en una extensa recopilación de la página de Wikipedia sobre la Fórmula 1, vamos a desmitificar de una vez por todas esa idea, un poco cuñadista, de que este deporte consiste solo en coches dando vueltas rápido. Buf, sí, esa frase me pone de los nervios. A mí también. Nuestra misión hoy es adentrarnos en esa intersección casi de ciencia ficción entre la resistencia biológica extrema, la ingeniería, los negocios multimillonarios y la evolución social del deporte. Porque, a ver, si realmente quieres entender la cúspide del automovilismo, tienes que mirar mucho más allá de la fibra de carbono. Claro. Tienes que entender el ecosistema entero. Y eso empieza en la propia fisiología del piloto y termina, pues, en las salas de juntas donde se deciden presupuestos loquísimos. Presupuestos que superan el PIB de algunos países, pequeños, casi. Vale, pues vamos a desgranar esto, y quiero empezar por lo que a mí me parece la base más cruda y brutal de toda esta historia. A ver, No es el motor híbrido, no es la aerodinámica, es el motor humano. Y los datos que tenemos en las fuentes sobre lo que sufre el cuerpo de un piloto son una auténtica salvajada. tela sí. Por ejemplo, en una sola carrera, fíjate, un piloto puede llegar a perder hasta el 5% de su peso corporal. Detengámonos en eso un segundo, porque médicamente es una locura absoluta. Sí, sí. Perder un 5% del peso corporal en apenas 2 horas significa que si un piloto pesa unos 70 kilos, está sudando cerca de 3,5 kilos de líquido puro. Madre mía, 3,5 kilos. Y ojo, que no están en una bicicleta estática en el gimnasio. Están quemando en torno a 1.000 calorías por hora, sentados. Sentado, sí, pero en unas condiciones que, la verdad, rozan la tortura. La temperatura dentro del habitáculo del monoplaza puede alcanzar los 60 grados centígrados. 60 grados. Es asfixiante. Estamos hablando de 140 grados Fahrenheit para quienes usen esa métrica. Y todo esto, recordemos, mientras van enfundados en múltiples capas de ropa ignífuga. Claro. Llevan ropa interior térmica, el mono, el sotocasco y el propio casco. Es literalmente hacer una maratón dentro de una sauna. Una sauna que además está intentando arrancarte la cabeza en cada curva, fíjate. Exacto. O sea, hablemos de las fuerzas G, porque aquí es donde a mí la cabeza me explota. En las curvas más rápidas de algunos circuitos, los pilotos soportan hasta 6,5 G de fuerza lateral. Ujú. Y en las frenadas bruscas, unos 6 G. Para ponerlo en perspectiva y que la audiencia lo entienda bien, con 6,5 G de fuerza lateral, la cabeza del piloto, sumando el peso del casco, de repente pasa a pesar el equivalente a unos 40 kilos, 40 kilos empujando de golpe. empujando violentamente hacia el lateral de la cabina. Y el cuello, ¿eh? El cuello tiene que soportar esos 40 kilos curva tras curva, vuelta tras vuelta. ¡Qué barbaridad! Y todo esto manteniendo la visión perfectamente estabilizada para no chocar. Y en la frenada, pues el cuerpo entero sale despedido hacia adelante contra los cinturones con esa misma fuerza. Y hablando de la frenada, espera, leyendo las fuentes encontré esto. 150 kilos de presión sobre el pedal de freno.
Sí, sí, 150 kilos. Eso es lo que tiene que aplicar el piloto con el pie para lograr la máxima potencia de frenado. Es literalmente hacer prensa de piernas pesada, pero con una sola pierna. Y repitiéndolo cada pocos segundos durante 2 horas. Es un esfuerzo explosivo constante. Es alucinante. Y bueno, eso explica el ritmo cardíaco que tienen. Promedian más de 170 latidos por minuto durante casi toda la carrera. ¡Wow! Pero lo fascinante aquí es que hemos llegado a un punto crítico en la historia del deporte. Desde el punto de vista puramente de la ingeniería, las escuderías podrían construir coches todavía más rápidos. ¿Así? Claro, la tecnología actual de neumáticos y la aerodinámica permitirían un paso por curva muchísimo más veloz. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues porque el cuerpo humano se ha convertido en el límite físico real. ¡Ostras! Si aumentara mucho más la fuerza G lateral o longitudinal, la física de nuestro sistema circulatorio colapsaría. ¿Te refieres a desmayos y eso? Exactamente. La sangre simplemente no tendría la presión suficiente para llegar al cerebro del piloto ante tanta fuerza centrífuga y literalmente se desmayarían al volante. Menuda peligro. Perderían la visión, sufrirían un síncope. O sea, la máquina a día de hoy ya ha superado a la biología por completo. Es decir, que las reglas técnicas de las que tanto se habla no solo buscan igualar a los coches, sino literalmente mantener vivos a los humanos que van dentro. Totalmente. De hecho, me llamó muchísimo la atención la norma del peso mínimo del piloto, que se menciona en el artículo. La Federación Internacional del Automóvil, la FIA, impuso un peso mínimo de 82 kilos para el conjunto del piloto y su asiento. Y esa, fíjate, fue una decisión médica crucial. Antes de que existiera esa regla, el piloto era tratado casi como un componente mecánico molesto. Un componente molesto. Sí, porque como el coche en sí ya estaba al límite de peso, cada gramo que el piloto lograba adelgazar era una ventaja en la pista. Los ingenieros podían usar ese peso sobrante como lastre de plomo en la parte más baja del chasis, bajando el centro de gravedad del coche. Claro, entiendo, lo que generaba un incentivo bastante perverso para los pilotos. Muy perverso. Se creó una cultura peligrosísima en el paddock, donde veías a pilotos rozando la anorexia, deshidratándose hasta límites insalubres antes de subirse al coche solo para pesar menos. ¡Qué locura! Al fijar ese mínimo en 82 kilos, se acabó el problema de raíz. Si un piloto pesa 70, pues le añaden 12 kilos de lastre obligatorio bajo su asiento y punto. Vale, tiene todo el sentido. Ahora pueden estar musculados, bien hidratados y sanos, sin sentir que están penalizando el rendimiento de su equipo. Y claro, si el cuerpo humano sufre tanto y hay que protegerlo, es porque la máquina lo está llevando a ese límite extremo. Exacto. Lo que nos obliga a mirar qué hay debajo de esa carrocería. Y esto es fundamental, porque para someter a una persona a 6 Gs, el coche tiene que estar diseñado de una forma casi alienígena. Sí, pero siempre dentro de lo que llamamos la fórmula. Eso te iba a decir. Eso es un concepto en el que mucha gente se pierde. La palabra fórmula no hace referencia a una ecuación matemática mágica del motor. Claro, no es una fórmula química ni nada de eso. ¿Qué va? Se refiere literalmente a un estricto conjunto de normativas y reglamentos técnicos que todos los participantes deben acatar. Las reglas del juego, vamos. Eso es. Las dimensiones, el peso, el tipo de motor, todo es una fórmula impuesta. Y la historia de la F1 es la historia de cómo las mentes más brillantes de la ingeniería interpretan, estiran y, bueno, a veces retuercen esas reglas al máximo. Es una evolución técnica que da vértigo. Si echamos la vista atrás en la línea temporal de las fuentes, empezaron con coches que tenían el motor en la parte delantera, hasta que marcas como Bugatti y más tarde Brabham, a finales de los 50, se dieron cuenta de que poner el motor detrás del piloto en la zona central mejoraba el reparto de pesos radicalmente. Un cambio enorme. Y luego en 1962 Lotus revoluciona todo con el chasis monocasco, integrando la carrocería como parte estructural. Fue brutal. Pero el salto cuántico llega en el 68, cuando entra en juego la aerodinámica pura con la aparición de los alerones. Esa es la revolución invisible que lo cambió absolutamente todo. A ver, explícanos eso. Hasta los años 60, los coches dependían casi exclusivamente del agarre mecánico, es decir, de lo pegajosos que fueran los neumáticos contra el asfalto. Vale. Pero ingenieros como Colin Chapman de Lotus empezaron a darle al coco y pensaron, a ver, un avión usa las alas para crear sustentación y volar hacia arriba. ¿Qué pasa si le damos la vuelta a esas alas? Ah, claro. Al darles la vuelta, el flujo de aire pasa por ese alerón invertido y en lugar de levantar el coche,
lo aplasta contra el asfalto. Y la obsesión por aplastar el coche contra el suelo culmina a finales de los 70 con la introducción del famoso efecto suelo, o ground effect en inglés. Madre mía, el efecto suelo. Llegaba a generar una fuerza aerodinámica hacia abajo que era 5 veces mayor al propio peso del vehículo. Una barbaridad. Es decir, que en teoría, si metes ese monoplaza en un túnel y lo pones boca abajo a alta velocidad, no se caería, seguiría pegado al techo. Literalmente. Y el mecanismo de ingeniería para lograrlo es brillante. Esculpieron los bajos del coche creando unos canales como si fueran túneles Venturi. Ujú. Al entrar el aire por delante y estrecharse el canal, el aire se acelera violentamente, creando una zona de baja presión debajo del coche. O sea, un vacío. Exacto. Básicamente creaban un vacío que succionaba el monoplaza hacia la pista. Las velocidades en el paso por curva se volvieron demenciales. Pero a un coste físico tremendo, ¿no? Porque he leído que para que esa succión no se rompiera, el coche tenía que estar pegadísimo al suelo en todo momento. Eso es. Si el coche botaba por una irregularidad y entraba aire por los lados, perdías todo el agarre de golpe y te estrellabas a máxima velocidad. ¡Uf! ¡Qué peligro! Así que tuvieron que poner suspensiones rígidas como tablas. Los coches no absorbían nada. Eran los propios pilotos los que absorbían cada bache de la pista con sus propias columnas vertebrales. Menuda salvajada de época. Y si pensamos que eso era extremo, llegamos a los años 80. La era de los monstruos turboalimentados. ¡Ay, los 80! Hay un dato en los registros de los motores BMW que en su día, te lo juro, me pareció un error tipográfico. Ya sé a cuál te refieres. Hablamos de motores que en las sesiones de clasificación alcanzaban presiones de soplado de 5,5 bares. 5,5, generando casi 1.300 caballos de potencia. En coches que pesaban una fracción de lo que pesa un turismo normal de calle. Eran unos misiles absolutos. Una locura. De hecho, siguen siendo los coches de rueda descubierta más potentes que jamás han pisado un circuito en toda la historia de la humanidad. ¡Wow! La potencia era tan absurda y la entrega de ese turbo era tan sumamente violenta que la FIA tuvo que intervenir por miedo a una masacre en pista. Acabaron prohibiendo los motores turbo a finales de la década. Y aquí, fíjate, es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. A ver. Porque si analizas la historia, es una prohibición detrás de otra. La FIA prohíbe el efecto suelo extremo por considerarlo peligroso. Prohíbe los turbos gigantes. Más adelante, en 1994, prohíbe todas las ayudas electrónicas, como el control de tracción y la suspensión activa. Sí, fue una criba total. Y yo me pregunto al leer esto, ¿estos ingenieros son realmente genios de la aerodinámica o son simplemente expertos en encontrar vacíos legales en un libro de normas enorme? Es decir, ¿están compitiendo los coches en la pista o compiten los abogados leyendo el reglamento con lupa? Pues, a ver, es una mezcla magistral de ambas cosas. Jugar al ratón y al gato con la FIA es parte fundamental del ADN de la Fórmula 1. Ya, me lo imagino. Pero fíjate en un detalle clave. La prohibición de tecnologías es precisamente lo que fomenta la innovación más pura. A ver, explícame eso, porque a simple vista suena contradictorio. Si te prohíben cosas, ¿innovas menos? No. No, al revés. Tomemos el ejemplo que mencionabas, la suspensión activa en los 90, que fue perfeccionada por Williams. ¿Vale? Era un sistema controlado por ordenador que leía la pista y ajustaba la altura de cada rueda milímetro a milímetro. El coche iba sobre raíles. O sea, insuperable. Era tan sumamente superior que la FIA lo prohibió. De un plumazo les quitaron los ordenadores a los ingenieros. Al volver a una suspensión puramente analógica, los coches se volvieron súper nerviosos y difíciles de domar. Claro. ¿Y qué hicieron los ingenieros? Pues tuvieron que exprimir sus cerebros para inventar nuevas formas aerodinámicas y mecánicas de recuperar esa estabilidad perdida sin usar electrónica. La restricción al final obliga a la creatividad. Qué interesante. Y esa persecución constante nos lleva hasta la era moderna, donde las regulaciones buscan objetivos un poco distintos. Sí, cambian las prioridades. En 2014 el deporte da un giro radical y entramos en la era híbrida. Cambian los gigantescos y ruidosos motores V8 por motores V6 turbohíbridos de 1.6 litros. Que son verdaderas obras de ingeniería, ¿eh? Recuperan energía tanto de las frenadas como del inmenso calor que genera el tubo de escape. Y luego, bueno, el gran cambio de 2022. Unas normas aerodinámicas completamente nuevas, diseñadas por y para solucionar el problema del famoso aire sucio. Un problema que estaba matando el espectáculo por completo. A ver, para que quienes nos escuchan lo entiendan bien, ¿por qué ocurre esto del aire sucio? Pues mira, un monoplaza es básicamente un conjunto de cuchillas cortando el aire a 300 por hora. Cuando el aire pasa por todos esos alerones y deflectores de fibra de carbono,
Sale por la parte trasera convertido en una estela súper caótica y turbulenta. O sea, como la estela de espuma que deja un barco rápido en el agua, ¿no? Exactamente, esa es la imagen. Entonces, si otro piloto intentaba seguir de cerca al coche de delante para intentar adelantarlo, se metía de lleno en esa turbulencia. Y eso es malo para la aerodinámica. Malísimo. Ese aire caótico no sirve para generar carga aerodinámica limpia. El coche perseguidor perdía hasta la mitad de su agarre de golpe y patinaba, destrozando sus neumáticos en un par de vueltas. Claro, por eso no se adelantaban. Eso es. Así que las normas de 2022 limpiaron la carrocería y trajeron de vuelta el efecto suelo del que hablábamos antes. Ah, el de los túneles Venturi. Sí, pero rediseñado inteligentemente para lanzar todo ese aire sucio hacia arriba, por encima del coche que va detrás, permitiendo por fin batallas cuerpo a cuerpo prolongadas. Pero claro, burlar a la física a este nivel, diseñar túneles de viento súper sofisticados, construir motores híbridos que parecen naves espaciales y analizar milímetros de flujo de aire, bueno, esto no se hace con buenas intenciones. No, desde luego que no. Se hace con dinero. Cantidades obscenas de dinero. Y esto nos mete de lleno en el tercer gran pilar de nuestro análisis, el negocio de la velocidad. Porque la vanguardia tecnológica no se paga sola. Y es importante recordar que la Fórmula 1 no siempre fue la máquina de imprimir billetes que conocemos hoy en día. Ah, no. ¿Qué va? Era un deporte caro, sí, pero bastante de nicho en sus inicios. Bueno, por lo que veo en las fuentes, todo cambia en los años 70 gracias a una figura clave, Bernie Ecclestone. El gran arquitecto moderno de la Fórmula 1. Él compró el equipo Brabham y se dio cuenta de que los constructores estaban perdiendo dinero al negociar por separado. Así que organizó a todos los equipos en la asociación FOCA y básicamente les dijo, a ver chicos, dejemos de pelearnos por las migajas con cada circuito individual. Vamos a cazar en manada. Una estrategia brillante, la verdad. Totalmente. Empaquetó los derechos de televisión a nivel global y transformó unas carreras de domingo en una mega franquicia global. Fue un cambio de paradigma total. Ecclestone entendió antes que nadie que la Fórmula 1 era un producto televisivo para todo el planeta. Vendió exclusividad, vendió drama, vendió el glamour, y esa es la estructura que fue creciendo década tras década hasta llegar a 2017. Ah, el año de la gran compra. Sí, cuando el gigante estadounidense Liberty Media desembolsó la mareante cifra de $8.000 millones para comprar el deporte entero. 8.000 millones es una barbaridad. Pero claro, ese río de dinero y esa expansión mundial también crearon un problema interno que, fíjate, casi destruye la competición. La desigualdad extrema entre los equipos. Un problema gravísimo. Hay datos de 2019 que son un escándalo. En esa temporada Mercedes, el equipo que arrasó en el campeonato, llegó a gastar $420 millones en un solo año. Es que se dice pronto, ¿eh? 420 millones. Mientras tanto, equipos del final de la parrilla como Haas o Williams sobrevivían con 150 o 125 millones. O sea, no era una competición deportiva justa, era una guerra de desgaste financiero puro y duro. Es que es como si en un partido de fútbol, pues no sé, al Real Madrid le dejaran salir con 25 jugadores al campo y al equipo rival solo con 7, porque no puede pagar más sueldos. Es una analogía perfecta. Los equipos ricos podían permitirse diseñar 3 alerones delanteros completamente distintos. Claro, le sobraba el dinero. Los fabricaban, los probaban en el mundo real, en los entrenamientos, y simplemente tiraban a la basura los 2 que no funcionaban. ¿Y el equipo pequeño? Pues un equipo pequeño tenía que diseñar un solo alerón en el ordenador y rezar a todos los santos para que, al fabricarlo, funcionara la primera en la pista. La ventaja se compraba directamente con talonario. Y la solución a esto fue algo que los puristas de la Fórmula 1 pensaban que jamás ocurriría, la verdad. El límite de costes, o cost cap. Fue un cambio histórico. Un techo de gasto estricto que obligaba a todos a apretarse el cinturón. Empezó en unos $175 millones y ha ido bajando hasta estabilizarse en torno a los 135 millones anuales para todo lo que es el desarrollo y operativa del monoplaza. Y si conectamos esto con el panorama general, la Fórmula 1 dejó de ser una competición de chequeras infinitas para convertirse por fin en una guerra de eficiencia. Ya no gana el que tiene la cartera más grande, sino el que mejor exprime cada céntimo. A ver, perdona que sea un poco cínico aquí, pero ¿realmente funciona esto en la práctica? Bueno, Porque los equipos gigantes como Ferrari, Red Bull o Mercedes ya tenían sus superfábricas construidas y sus túneles de viento multimillonarios pagados antes de que entrara en vigor el límite. sí, es cierto. Entonces, ¿de verdad iguala el terreno de juego o simplemente congela la ventaja histórica que ya tenían los gigantes para que nadie más los alcance?
Es una crítica muy válida, y de hecho es el gran debate constante en el paddock. Es cierto que la infraestructura no desaparece por arte de magia, Claro. pero el límite de costes restringe severamente lo que pueden gastar en operar esas fábricas y en el desarrollo de nuevas piezas a lo largo del año. Y para responder a si de verdad funciona, las fuentes nos dejan un ejemplo espectacular reciente. A ver. El caso de McLaren en 2023 y 2024. Ah, cierto, cierto. A principios de 2023 el coche de McLaren era prácticamente un tractor. Sí, no andaba nada. Eran los más lentos de la parrilla, no entraban en los puntos. Era un desastre absoluto. Exacto. Hace 10 años, un equipo grande como Red Bull o Mercedes habría reaccionado a algo así sacando 500 millones de la cuenta bancaria para rediseñar el coche entero a mitad de temporada y alejarse aún más. A golpe de talonario. Eso es. Pero ahora, bajo el mismo techo financiero, nadie puede hacer eso. McLaren tuvo que sentarse, reestructurar su talento técnico de forma brillante y lanzar mejoras extremadamente precisas y eficientes. Y vaya si funcionó. Resultado, le dieron la vuelta a la tortilla de forma histórica y terminaron ganando el campeonato de constructores en 2024. Es increíble. Una remontada así bajo una misma reglamentación estable era ciencia ficción hace solo una década. Lo cual nos demuestra que sí, que el techo de gasto está salvando el entretenimiento del deporte. Porque si los que estamos viéndolo desde el sofá ya sabemos quién va a ganar antes de que se apague el semáforo rojo, pues simplemente cambiamos de canal. Ha devuelto la tensión competitiva, sin duda. Aunque, como apunte, para quienes nos escuchan, hay que recordar que este límite excluye los salarios de los pilotos y de los 3 ejecutivos mejor pagados. Ah, claro, la letra pequeña. Sí, eso sigue permitiendo retener al talento estrella con sueldos astronómicos. Pero en la pista en sí, los coches están más cerca que nunca. Y hablando de cambiar las reglas para sobrevivir y no perder al público, entramos en el último bloque de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a ello. Maduramente occidental y masculino. Sí, muy cerrado. Y los números que nos dan las fuentes respecto a las mujeres son, bueno, un baño de realidad tremendo. Es que fíjate en esto. Desde que comenzó el campeonato oficial en 1950, solo 5 mujeres han logrado competir en un gran premio. 5 en más de 70 años. Y de ellas, la única figura que logró puntuar fue la italiana Lela Lombardi. Ocurrió en el Gran Premio de España de 1975, donde logró cruzar la meta en 6ª posición. Lo curioso es que se llevó un botín de 0,5 puntos, medio punto. Un detalle de pura trivia histórica de la Fórmula 1. ¿Por qué fue medio punto? Pues eso ocurrió porque la carrera se detuvo por un grave accidente antes de completar la distancia legal requerida para otorgar puntos enteros. Así que el reglamento dictó que se diera la mitad de la puntuación a todos los pilotos. Vaya. Pero ese medio punto es historia viva. Fue la primera y la última vez que una mujer puntuó. Para que te hagas a la idea de lo estancado que ha estado esto, Giovanna Amati, en 1992, fue la última en intentar siquiera clasificarse para una carrera. Ha llovido mucho desde entonces. Pero bueno, estamos viendo un cambio sísmico en la demografía del deporte en los últimos años. Y gran parte de la culpa, para bien, la tiene el fenómeno de Netflix, Drive to Survive. Ese documental lo cambió todo. Los datos muestran que en 2019 la audiencia femenina global de la F1 era apenas del 20%. Para 2022 se había disparado al 40%. Es un crecimiento brutal. Una pasada. Y claro, cuando casi la mitad de tu audiencia cambia, la institución tiene que responder sí o sí. Por supuesto. No es casualidad que en 2022 se anunciara la creación de la F1 Academy, que es un campeonato de monoplazas exclusivo para mujeres, financiado por la propia Fórmula 1. ¡Qué buena iniciativa! Y el objetivo no es segregar para nada, sino crear una rampa de lanzamiento real, dando tiempo en pista y muchísima visibilidad a las jóvenes pilotos para que lleguen a las categorías superiores en igualdad de condiciones. Y ojo que no es solo quien agarra el volante. Las mujeres están empezando a dominar los muros de boxes también. Ah, sí, la ingeniería. Tenemos a mentes súper brillantes como Hannah Schmitz, ingeniera principal de estrategia de Red Bull, que básicamente ha orquestado desde la pared las victorias recientes de su equipo de una forma magistral. Una genia absoluta de la estrategia. O el hito de Laura Müller, que en 2025 se convirtió en la primera mujer ingeniera de carrera a tiempo completo, guiando al piloto Esteban Ocon en Haas.
Es un reflejo clarísimo de iniciativas como la campaña global #WeRaceAsOne. A la que apoya Hamilton. Esa misma, muy impulsada por figuras como Lewis Hamilton, que busca usar la inmensa plataforma y visibilidad de la Fórmula 1 para fomentar la inclusión en todas las disciplinas de ciencia y tecnología asociadas al motor. Y esto enlaza de cabeza con el otro gran elefante en la habitación de la Fórmula 1, la sostenibilidad. El gran reto. Porque, seamos honestos, la imagen de un deporte que se dedica a quemar hidrocarburos a lo bestia, por simple entretenimiento, tiene un problema de relaciones públicas colosal, en plena era del cambio climático. Totalmente. Y por eso se han fijado una meta súper agresiva: ser net cero o neutrales en carbono para el año 2030. En tan poco tiempo. Sí, ahora, si miramos sus propias auditorías de emisiones en las fuentes, los resultados rompen bastantes mitos que la gente suele tener. Un informe de 2019 estimó que toda la Fórmula 1 generaba unas 256.000 toneladas de CO2. Y aquí es donde cualquiera se equivoca de pleno. ¿Tú piensas? Claro, 20 motores V6 quemando gasolina a tope durante 24 fines de semana. Pues ahí está toda la contaminación. Es lo lógico pensarlo. Punto 7. Es insignificante frente al monstruo real de la Fórmula 1, que es la logística. Ese mismo informe reveló que el 45% de las emisiones vienen exclusivamente de mover todo este circo enorme por el planeta. Es que, a ver, me estás diciendo que un campeonato que un fin de semana está en Miami, el siguiente vuela a Europa, de ahí saltan a Canadá, vuelven a Europa otra vez y terminan en Asia. Es una locura logística. Moviendo toneladas de motorhomes del tamaño de edificios de 3 pisos, miles de mecánicos, ordenadores, herramientas superpesadas en aviones de carga gigantescos. ¿Eso va a ser verde algún día? Es un poco difícil de tragar, sinceramente. Tienes toda la razón en ser escéptico. El reto no está en hacer que el coche de carreras contamine menos. El reto real es hacer que el Jumbo 747 que lleva el coche de carreras contamine menos, o, en su defecto, reducir los viajes absurdos. Claro. Optimizar el calendario. De ahí vienen los esfuerzos actuales por regionalizar el calendario, agrupando las carreras de América juntas y las de Asia juntas para dejar de cruzar océanos a lo tanto cada 15 días. Tiene todo el sentido. Si la Fórmula 1 logra crear una cadena logística global hipereficiente y neutra en carbono, estarán diseñando el modelo que luego copiarán corporaciones como Amazon, las aerolíneas y el transporte mundial. Eso respecto a la logística de los viajes. Pero para ese modesto 0.7% que sí corresponde a los motores rugiendo en la pista, la FIA ha puesto sobre la mesa una propuesta que me parece de las más atrevidas de la ingeniería de consumo actual. Sí, es un paso de gigante. Han anunciado que para la nueva reglamentación de motores de 2026, los monoplazas usarán un combustible 100% sostenible. ¿100%? Y no hablamos de extraer más petróleo del suelo. Hablamos de gasolina sintética, fabricada capturando el CO2 del aire o usando residuos biológicos, creando una huella de carbono totalmente circular. Es un desafío brutal para los ingenieros químicos. Tienen que fabricar un combustible ecológico que tenga exactamente la misma densidad energética que la gasolina tradicional de alto octanaje, para poder alimentar motores de más de 1000 caballos de fuerza sin perder ni una milésima de segundo de rendimiento en la pista. Lo cual nos sirve perfectamente para cerrar este inmenso viaje que hemos hecho hoy. Fíjate el recorrido de este análisis. Ha sido intenso. Empezamos bajando a las trincheras viendo unos pilotos que son auténticos prodigios biológicos, soportando calores extremos de 60 grados y fuerzas G aplastantes en el cuello. Luego vimos cómo la ingeniería creó máquinas con aerodinámicas que succionan el suelo de forma brutal y motores de 1000 caballos para empujar esos límites humanos. Y entendimos, claro, cómo toda esa innovación no habría sido posible sin la visión comercial de convertir un deporte de motor en una franquicia global valorada en miles de millones de dólares, donde hoy en día las reglas económicas, como el límite de costes, son tan importantes como las mismísimas reglas físicas. Para finalmente ver a un gigante deportivo reaccionando a la sociedad actual, abriendo por fin las puertas a la diversidad de género e intentando resolver el complejísimo rompecabezas logístico del cambio climático. Y creo, fíjate, que aquí hay una reflexión final espectacular con la que debemos quedarnos hoy. Te escucho. Vivimos en un momento donde casi toda la industria de los coches de calle nos empuja, bueno, por ley en muchos casos, hacia el coche 100% eléctrico. El motor de combustión tradicional parece tener fecha de caducidad inminente. Sí, eso parece. Pero si la Fórmula 1
con todo su poder cerebral, sus presupuestos millonarios y su urgencia constante por ganar, logra no solo desarrollar, sino abaratar y perfeccionar a nivel masivo ese combustible sintético y 100% sostenible para 2026? Ostras, podría ser la salvación. Exactamente. Podría ser el laboratorio definitivo que salve el motor de combustión interna. Esa gasolina sintética que estrenen los campeones en los circuitos podría terminar en los surtidores de nuestras gasolineras, salvando los coches que conducimos todos los días por la calle, sin añadir ni un gramo de contaminación a la atmósfera. Pues es una forma bastante poética de verlo, la verdad. Empezamos pensando en la Fórmula 1 como un espectáculo donde unos locos se meten en un horno sobre ruedas a 300 por hora y resulta que ese preciso laboratorio hiperextremo podría reescribir el futuro energético de cómo nos moveremos por el mundo en las próximas décadas. Así es. El atleta atado a un cohepre está, literalmente, diseñando nuestro futuro. Y con esta idea tan brillante nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. A quienes nos escuchan, sigan cuestionando lo que ven, sigan explorando los límites entre la humanidad y la tecnología y nos vemos en nuestro próximo salto a las profundidades del conocimiento. Hasta la próxima.